Muchas personas se preocupan, y no sin razón, cuando ven que la planta de sus pies amarillea. Es que a veces las encuentran de un color amarillo incluso bastante llamativo. En este vídeo vamos a hablar de dos temas principalmente. En primer lugar, explicaros cuáles son las causas por las cuales las plantas de los pies pueden aparecer de color amarillento. Veréis que hay causas que no tienen ninguna significación patológica, pero otras que sí que os tendrían que hacer pensar en ir al médico, y una segunda parte del vídeo donde os recomendaremos una serie de remedios caseros, que básicamente son alimentos también, que os permitirán aclarar, es decir, disminuir esa tonalidad amarillenta en la planta de vuestros pies. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. La causa más común y más frecuente de encontrarnos que nuestras plantas de los pies están más amarillentas de lo normal es que en nuestra dieta estamos tomando un exceso de carotenos, de sustancias carotenoides. Esto hay muchos alimentos que las contienen, las zanahorias, el boniato, etc. En sí, por lo tanto, no es peligroso. Eso sí, puede ocurrir que tengamos un exceso de carotenoides, de estas sustancias de tipo anaranjado, sin haber tomado un exceso de estos alimentos. Esto puede estar relacionado, por ejemplo, con un problema de hipotiroidismo, es decir, que personas que tienen un mal funcionamiento de la glándula tiroides, con poca productividad de la misma, de poca hormona tiroxina, pueden acumular más cantidad del caroteno que de normal se tendría que acumular. Otra causa por la cual pueden aparecer estas plantas de los pies de color amarillento es que tengas unos niveles de bilirrubina en sangre por encima de lo normal, es decir, que tengas un mal funcionamiento hepático, es decir, que tengas una ictericia. Cuando hay un incremento de bilirrubina en sangre, hablamos de un problema ictérico. En este caso, sinceramente, lo último que te va a preocupar es tener la planta de los pies de color amarillento, porque muy probablemente tendrás que la conjuntiva del ojo, en vez de ser blanquecina, también tendrá esa tonalidad amarillenta y ya no te habrás fijado tanto en el color amarillento de tus pies. En el caso de que los pies aparezcan amarillentos en un bebé, que tengáis un bebé en casa y notéis que los pies les aparecen de un color más amarillento, esto es muy probablemente producido por lo que se conoce como la ictericia del recién nacido. Básicamente esto es un tipo de anemia que provoca el amarillamiento de la planta de los pies de los niños pequeños, con lo cual te recomiendo que lo antes posible vayas al pediatra para instaurar un tipo de tratamiento específico para este problema. Otros problemas u otras enfermedades ya no tan frecuentes, pero que pueden estar en el origen de la aparición de estas plantas de los pies amarillentas, pues podemos tener desde una insuficiencia renal, es decir, un mal funcionamiento del riñón, una infección por hongos. Las infecciones por hongos es también causa que provoca el amarillamiento sobre todo la planta de los pies, más que nada a nivel del talón. Que tengamos niveles de colesterol excesivamente altos en sangre, esto también puede ser una causa de que la planta del pie salga de un color amarillo más intenso. Y por último tenemos la enfermedad de Raynaud. La enfermedad de Raynaud es una enfermedad poco frecuente que cursa con la vasoconstricción de los vasos sanguíneos periféricos, entre ellos evidentemente los del pie. Pero aquí la coloración puede variar desde amarillento, blanco e incluso algunas veces tonalidades violeto rojizas. De cualquier manera, es una causa extremadamente poco habitual. ¿Y cómo podemos aclarar este color amarillento? En el caso de que nos moleste o por razones estéticas queramos aclarar la piel sobre todo la planta de los pies, pues hay tres grandes remedios caseros súper efectivos que no cuestan casi nada y que además en poco tiempo consiguen este objetivo. En primer lugar, es poner durante 20 minutos los pies a remojo en agua que tenga bicarbonato o agua oxigenada.
En ambos casos, sumergiendo los pies en agua con bicarbonato, 3-4 cucharadas, o agua oxigenada, mitad de agua oxigenada, encontraréis que tras esos 20 minutos, repitiéndolo varios días, la piel comienza a recuperar su tonalidad habitual. Otro remedio casero muy efectivo que corrige este problema es aplicar durante 15-20 minutos directamente sobre la planta de los pies unas patatas trituradas. Coges unas patatas, las troceas, las pones en el Turmix, las trituras completamente, que te quedará como una especie de pasta, y esta pasta la aplicas directamente sobre la planta. Verás que a lo que lo repitas varias veces, 4 o 5 veces, encontrarás que el pie se aclarea y pierde esta tonalidad amarilla. Y por último, sirve también, y es un remedio casero muy efectivo, aplicar zumo de limón directamente en la planta 2 veces al día. Cuidado, porque si haces esto de aplicarte el limón, evita que durante 1 o 2 horas después de que te lo hayas aplicado, en la zona del sol, que no incida mucho sol, porque entonces lo que pueden aparecer son manchas en esta piel y conseguiríamos el efecto contrario. Pero dándose un poco de limón, el ácido cítrico de esta fruta consigue con el tiempo, no va a ser ni a la primera ni a la segunda vez, aclarar esta tonalidad amarillenta. Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.